Vamos a hablar de Power Pivot. ¿Qué es Power Pivot? Es una herramienta que nos sirve para hacer modelaje de datos. Esto quiere decir, todos hacemos modelaje de datos cuando trabajamos en Excel y es que tenemos información en diferentes hojas, inclusive en diferentes libros, y queremos relacionar esa información, queremos cruzar esa información. Entonces, habitualmente lo que hacemos es utilizar buscar B, buscar H, buscar X, índice, coincidir, todas las funciones de relacionamiento de tablas que nos conocemos. Esto está muy bien inicialmente para las personas, para muchas de sus tareas habituales es adecuado esta forma de hacerlo. Pero cuando ya estamos trabajando con volúmenes de información, cuando ya son varias tablas las que tengo que relacionar, pues ya no es la mejor manera. Las hojas, los libros se vuelven pesados al tener que extender esta fórmula para muchas filas. Y más aún cuando son varias columnas las que necesito traer, las que necesito cruzar de una tabla con otra. Entonces Power Pivot nos ofrece unas herramientas increíbles para manejar estos datos de la manera correcta, de la manera actual, utilizando esta herramienta maravillosa que se llama Power Pivot. ¿Cómo obtengo Power Pivot? Entonces voy a compartir mi pantalla y te voy a mostrar cómo activas Power Pivot, en qué versiones viene y todo lo relacionado con esta increíble herramienta. Entonces vamos a mi pantalla. Bien, aquí ya te estoy compartiendo mi pantalla y Power Pivot es este menú que encontramos acá en la parte superior. Si tienes Power Pivot, pues vas a encontrar una pestaña. Aquí en la parte superior va a decir dónde están todas las pestañas, pues ahí vas a encontrar Power Pivot. Ahora, ¿cómo lo activamos? Puede ser que tu versión de Excel tenga Power Pivot, pero que no esté activo. Para activarlo, entonces puedes verificar de la siguiente manera. Vas por inicio, vas por la parte de opciones, aquí en la parte inferior, opciones, y vamos a buscar complementos. Acá en complementos, aquí aparece la parte de complementos en la parte inferior. Aquí estamos en complementos y vas a elegir particularmente complementos com. Por favor, es importante que elijas este tipo de complementos porque hay varias categorías de complementos. Necesitamos esto que diga complementos com. Eliges complementos com, le das ir y si tu versión de Excel tiene Power Pivot, pues aquí te va a aparecer esta opción para que actives el complemento. ¿Cómo se activa? Simplemente poniéndole el check, poniendo la palomita, el visto. Aquí cuando lo activas, pues ya te va a aparecer este icono en la parte superior, o mejor, esta pestaña en la parte superior de Power Pivot. Esa sería la forma de activarlo. Ahora, ¿en qué versiones encontramos Power Pivot? En todas las versiones de Office 365, que recomiendo muchísimo utilizar Office 365, es la mejor versión de todas las herramientas de Office que puedes llegar a encontrar. Es la mejor versión de Excel que puedes llegar a encontrar. Además que se está actualizando de manera periódica, se está actualizando casi que mensualmente, recibe alguna pequeña actualización. También lo encuentras en las versiones de Office 2019, de Office 2016, de Office 2013 y también en Office 2010. Sin embargo, en estas versiones que realmente no las recomiendo porque ya son muy viejas, pero si no tienes otra opción, pues ni modos, no hay remedio. En estas versiones debes instalar un complemento. Vas a Google, buscas complemento Power Query o complemento Power Pivot, debes instalarlo uno por uno y los instalas. Los complementos para Office 2010, 2013, que inclusive creo que ya los van a descontinuar. Realmente no tiene sentido al día de hoy estar utilizando estas versiones de Office. Ahora, si tienes Office 2016 o tienes Office 2019, debes tener las versiones Pro Plus. Estas son las versiones que van a traer Power Pivot. Y en todas las versiones de Office 365 ya tenemos Power Pivot. Bien, esto entonces en cuanto a las versiones donde encontramos Power Pivot.
Si no tienes Power Pivot, te estás perdiendo de unas herramientas increíbles que van a ayudarte a hacer tu vida mucho más sencilla en el análisis de datos, en el manejo de información con Excel. Bien, ¿para qué nos sirve? Tenemos el siguiente caso. Tengo acá, estos son ejercicios pequeños en cuanto al volumen de información, pero que van a ilustrar de manera clara lo que puedes hacer con cualquier conjunto de datos. Aquí tengo una información de pedidos, entonces acá los pedidos están identificados por un número de pedido. Acá me dice el número de pedido, cuál fue el cliente, el vendedor, la fecha en la cual se hizo ese pedido, la ciudad a la cual se despachó el pedido y el país. Esto fue cuánto valió el envío, este cargo por envío. Adicional, tenemos una tabla de detalles. Entonces, por ejemplo, tengo este pedido, el pedido 10.248. En la tabla de detalles me dice, en ese pedido 10.248, pues, ¿qué fue lo que se despachó? Entonces, acá me dice cuáles son los productos, cuál es el precio unitario de cada uno de estos productos, en qué cantidades se despacharon y si había algún descuento en la venta de ese producto, pues ahí está el descuento. Listo, entonces con esta información de pedidos y con esta información de detalles, pues puedo obtener varios datos, puedo hacer varios informes. Entonces es importante cruzar esa información para poder obtener los informes que queremos. Adicionalmente, resulta que en la parte de pedidos tenemos un vendedor. ¿Cuál fue el vendedor responsable pues, de la venta de ese pedido? Y tenemos también una tabla de presupuesto. Acá está el nombre del vendedor y me dice cuál era el presupuesto de ventas en dólares en el 2017 para ese vendedor. Este es 2017, es la información que corresponde al 2017. Entonces, vamos a cruzar estas tablas. Estas dos tablas, pedidos y detalles, pues me van a permitir generar una serie de informes, como por ejemplo, cuál es el volumen de ventas por cliente, cuál es el volumen de ventas por ciudad, por país, por vendedor, por año, por mes, en fin, ahí hay muchos datos que puedo extraer de esa información. Y de la tabla de detalles, pues la tabla de detalles realmente es la que me va a dar la información de ventas, porque aquí está diciendo qué se vendió dentro de cada pedido, en qué cantidades, qué producto, etcétera. Adicionalmente, pues aquí tengo los productos que se vendieron, entonces podría llegar a sacar un resumen de cuál fue la venta por producto. Y tenemos la tabla de presupuesto, que también nos serviría para generar algún tipo de informe. Entonces, yo quiero cruzar estas tres tablas y poder hacer tablas dinámicas con estos diferentes conjuntos de datos, mezclando entre sí esos diferentes datos. Entonces, voy a hablar menos y vamos a la acción. Lo primero es que voy a cargar esta información al modelo de datos. Ya les voy a mostrar en dónde encontramos Power Pivot. Por el momento, voy a cargar esta información. Voy a Power Pivot, al menú Power Pivot. Voy aquí donde dice agregar al modelo de datos. Cabe resaltar que esta información es una tabla. Si no estuviera estructurada como una tabla, si simplemente fuera un conjunto de datos, pues cuando yo me ubique en ese conjunto de datos y utilice esta opción que está aquí, que dice agregar al modelo de datos, me va a convertir esto en una tabla y me lo va a agregar al modelo de datos, que básicamente es como la interfaz o el interior de Power Pivot. En este caso, ya la información está convertida como una tabla y esta tabla tiene nombre. Si yo me ubico dentro del conjunto de datos, mira que arriba se activa una pestaña, diseño de tabla. Si yo le doy clic, aquí me dice que esa tabla ya tiene nombre y se llama pedidos. ¿Cómo transformo un conjunto de datos en una tabla? Por ejemplo, esto, pues simplemente le doy control T, T de tabla, le digo que esa tabla tiene encabezados y ya me va, cuando yo le dé a aceptar, pues me va a convertir este conjunto de datos en una tabla. En este caso, pues ya tengo las tablas, simplemente voy a borrar esto. Bien, me ubico dentro de la tabla, voy a Power Pivot y utilizo esta opción de agregar al modelo de datos. Esta opción, súper importante, es la que nos va a permitir cargar las tablas que luego queremos relacionar. Bien, entonces, a ver, yo veo por acá. Bien. Entonces, pues vamos a hacer esto, agregar al modelo de datos y simplemente con decirle eso, mire, acá me está abriendo Power Pivot. Esto es Power Pivot. Bienvenidos al futuro. Y aquí me dice que ya me cargó una tabla, una hoja que se llama pedidos.
Simplemente voy a cerrar Power Pivot acá arriba en la X, no pasa nada con haberlo cerrado. Voy ahora a la tabla de detalles, me ubico en una celda dentro de la tabla, nuevamente agregar al modelo de datos y ya me va a agregar una segunda hoja, una segunda tabla, que es la tabla de detalles. Entonces acá podemos ver que ya tenemos la tabla de pedidos y la tabla de detalles. Y vamos a agregar, nuevamente voy a cerrar aquí arriba, voy a agregar la tabla de presupuesto. Me ubico dentro de la tabla de presupuesto, agregar al modelo de datos y ya tenemos la tabla de presupuesto. Entonces tengo tres tablas con toda la información. Acá tengo toda la información de pedidos, toda la información de detalles y toda la información de presupuesto. Para este caso, para este ejercicio, la información que estoy agregando a Power Pivot, al modelo de datos, es información que está en el mismo libro de Excel donde estoy trabajando. Pero pueden presentarse situaciones donde la información que quiero cargar se encuentra en otro archivo de Excel. O quizás está en un archivo de texto, en una página web, en un PDF, en fin, puede utilizar múltiples orígenes de datos. Cuando la información que quiero agregar a Power Pivot está en otro libro, diferente al libro en el que estoy trabajando, la forma de cargar la información a Power Pivot es a través de Power Query. Adicionalmente, también en la descripción de este video te voy a poner el link al video anterior para que de esa forma pues puedas conocer estas dos herramientas increíbles, tanto Power Query como Power Pivot, que trabajan en conjunto y hacen parte de las herramientas de inteligencia de negocios que tiene Excel, que tiene Microsoft, que nos ayudan a analizar datos de una manera sencilla, automatizada, sin las complicaciones de fórmulas, buscar B, buscar X, buscar H, índice, coincidir y todas esas herramientas, todas las fórmulas que hemos utilizado en el pasado. Bien, tengo aquí las hojas. Ahora voy a ir a algo que se llama la vista diagrama. Quiero que veas estos botones que están en la parte superior. Y aquí tenemos un botón que se llama vista de datos. La vista de datos es la que tenemos activa en este momento. Aquí ver las hojas, eso es la vista de datos. Y está la vista diagrama, que es la posibilidad de crear relaciones con esas tablas. Entonces, voy a cambiar de la vista de datos a la vista diagrama. Le doy clic aquí a la vista diagrama y me muestra las tablas, aquí están, pero en una presentación diferente. Ya no me está mostrando los datos, sino que me está mostrando las columnas o los campos de esas tablas. Entonces, pues comienzo a mirar cómo es la relación entre esas tablas. Relacionar tablas es como cuando vas a construir un buscar B y dices, por ejemplo, en esta tabla de detalles voy a hacer un buscar B que a partir de este número de pedido, aquí a partir de este ID de pedido, voy a hacer un buscar B que traiga información por medio del ID de pedido, que me traiga la información del nombre del cliente o que me traiga la información del vendedor o de la fecha de pedido o de la ciudad o del país. Normalmente yo haría un buscar B aquí, si quisiera, por ejemplo, el país al cual se hizo la venta, haría un buscar B que a partir de este número de pedido fuera a la tabla de pedidos, buscara ese número de pedido aquí en la tabla de pedidos y me trajera la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así haría un buscar B, ¿verdad? Eso quiere decir que estos dos campos son los que se relacionan entre esas dos tablas. Entonces voy a crear esa relación. ¿Cómo creo la relación? Simplemente tomo el campo de una de las tablas, no importa si lo hago desde pedidos hacia detalles o de detalles hacia pedidos, no importa el sentido. Simplemente voy a tomar este campo, lo voy a arrastrar y cuando el campo con el cual quiero relacionar se ponga de color verde, así como acá, o bueno, se ponga de color, pues suelto y de esta manera va a quedar creada la relación entre esas dos tablas. Ya quedó creada la relación entre esas dos tablas. Estas relaciones son similares a quienes manejan bases de datos, quienes conocen Access, pues conocerán ese tipo de relaciones. Entonces, eso es similar como trabajar con Access.
Es decir, ahora dentro de Excel tengo un Access. Muchas veces teníamos que abandonar Excel, irnos a Access para poder relacionar tablas, para poder hacer cruces de datos. No quiere decir que Access haya perdido su trabajo. Cuando yo tengo que hacer bases de datos, construir aplicaciones que tengan bases de datos, pues sigo yendo a Access. Pero cuando lo que quiero es relacionar información que normalmente trabajaría en Excel, pues puedo hacerlo ahora dentro de Power Pivot. Ahora, el presupuesto. En mi tabla de presupuesto tengo vendedor y tengo pues el monto del presupuesto que ese vendedor debe alcanzar en ventas para el 2017. Y aquí en mi tabla de pedidos tengo un campo vendedor. Entonces, voy a relacionar este campo vendedor de la tabla pedidos, donde tengo el nombre del vendedor, con este campo vendedor de la tabla presupuesto. Cabe anotar que deben ser los mismos nombres, ¿cierto? Como cuando hago un buscar B. Si yo voy a hacer un buscar B en esta tabla de pedidos, por ejemplo, y le voy a decir, vaya y me trae el presupuesto del vendedor, pues para que el buscar B funcione, el vendedor que está aquí en esta tabla de pedidos debe ser igual al vendedor que está aquí en esta tabla de presupuesto. De lo contrario, no funcionaría. Aquí pasa lo mismo. Entonces, voy a relacionar este vendedor, lo voy a relacionar con este vendedor. Simplemente arrastro y ahí ya se nos crea la relación. ¿Qué significa esto? Estas tablas tienen una jerarquía y la tabla más importante, aquí hay unas referencias. Aquí dice que este es el lado 1, aquí hay un 1, y que este es el lado varios. Cuando encontramos este asterisco, esto representa varios. Como estas dos tablas están relacionadas a partir del campo vendedor, esto significa que de este lado, de la tabla presupuesto, el vendedor no tiene duplicados, no tiene repetidos. Cada vendedor solamente aparece una vez, por eso dice que ese es el lado 1. Mientras que en este lado dice que es el varios, que en bases de datos lo encontramos como un símbolo infinito. Este es el varios o el infinito, que quiere decir que de este lado el vendedor, que es el campo con el que estoy relacionando, sí tiene duplicados. Aquí puede haber duplicados. Eso significa una relación de 1 a varios. Siempre el lado 1 va a tener prevalencia, va a tener relevancia, un orden jerárquico superior, el lado 1 al lado varios. Luego la información va a fluir así, en este sentido. Va a fluir de 1 a varios y de 1 a varios. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a crear mis informes, por ejemplo, mis tablas dinámicas, el campo vendedor lo voy a tomar en lo posible, lo voy a tomar de la jerarquía superior. Es decir, cuando yo vaya a hacer un informe que involucre el nombre del vendedor, pues voy a preferir tomarlo de la tabla presupuesto a tomarlo de la tabla pedidos. A no ser que el informe solamente incluya información de la tabla pedidos, pues ahí ya no importa de dónde lo tome. Pero si el informe incluye información de presupuesto y de, no sé, país, por ejemplo, pues el vendedor lo voy a tomar de acá, el presupuesto lo voy a tomar de acá y el país o el resto de la información la voy a tomar de las otras tablas. Porque esta tabla es superior en jerarquía a esta otra, porque esta tabla es el lado 1 y esta tabla es el lado varios. Pero a su vez, esta tabla es el lado 1 de la tabla de talles. Entonces, pues nos queda así como en una escalera jerárquica. En este caso, pues es sencillo verlo porque son apenas 3 tablas, pero hay modelos en los cuales son más tablas. Simplemente es a la hora de crear informes entre 2 tablas, pues mirar cuál de las 2 tablas tiene prelación sobre la otra. Bien, esto es la forma como creamos relaciones, así de sencillo. Y gracias a esto, yo puedo, aquí regresé nuevamente a la vista de datos, yo puedo crear tablas dinámicas, voy a venir aquí a crear informes, y puedo crear cualquier informe, simplemente voy a insertar una tabla dinámica. Normalmente en Excel, en la mayoría de las versiones, cuando yo le digo que inserte una tabla dinámica, yo le digo inserte una tabla dinámica y aquí al momento de insertar la tabla dinámica, yo puedo elegir que desde el modelo de datos, hay una opción que puedo elegir que desde el modelo de datos. Si tienes una versión 2016, 2019, inclusive 2013, pues te va a aparecer esa opción para que elijas que vas a crear una tabla tomando datos del modelo de datos. En mi caso, en Office 365, cuando yo voy a insertar la tabla,
La opción de elegir desde el modelo de datos ahora viene aparte. Desde hace tal vez un mes apareció esta nueva opción de elegir aquí desde modelo de datos. Entonces, es lo mismo, es crear una tabla dinámica, solo que ya no va a tomar los datos de una hoja, sino del modelo de datos, es decir, de Power Pivot. Le voy a dar aquí a aceptar, indicando que ahí quiero la tabla dinámica, y miren lo interesante. Puedo crear una tabla dinámica tomando información de las 3 tablas que tengo relacionadas, de las 3 tablas que tengo en mi modelo de datos. Entonces yo podría decir algo así como, venga, quiero saber cuántas unidades he vendido de cada producto. Entonces puedo venir a la tabla detalles, tomar el campo producto y puedo venir de la misma tabla de detalles y tomar el campo cantidad y ponerlo en el área de valores. Y ya tengo un informe que me dice por cada producto cuántas unidades he vendido. Pero también me interesaría saber, no sé, en qué país he vendido eso. Entonces puedo ir a la tabla pedidos y utilizar el campo país de la tabla pedidos y poner el campo país donde quiera. Por ejemplo, aquí lo puse en el área de filas y entonces aquí puedo ver cómo han sido las ventas en Alemania, en Argentina, en cada uno de los países. Así de sencillo. O puedo poner el país en columnas y entonces, miren, cada producto, las unidades se han vendido por país de la siguiente forma. Es decir, puedo utilizar información de las diferentes tablas para crear mis informes y ya no estoy sufriendo con fórmulas. ¿Cómo les parece esto? ¿No les parece una herramienta que va a facilitar mucho el trabajo?